Al monje Barinto, quien después de navegar algún tiempo, ya de regreso a su patria, dijo a Brandan, que más allá del monte de piedra, estaba la isla de las Delicias, a donde se había retirado su discípulo Mernok, con muchos religiosos de su orden, y que más lejos todavía, hacia occidente, y rebasada una capa de neblina, brillaba con eterna luz otra isla que era la tierra prometida de los santos. Es claro que Brandan no se dejó contar la historia dos veces y lleno de intensa fe y penetrado de santo celo, se embarcó a tal efecto en un buque de mimbre, revestido de pieles curtidas y embetunadas y con él 17 religiosos, entre los que se contaba todavía el joven San Malo, uno de sus más ilustres discípulos. Navegando pacientemente hacia el trópico, hicieron escala en una isla, si bien escarpada, hospitalaria. Arribaron a otra, rica en animales de la tierra y en peces de agua dulce, resplandeciente de luz y belleza. Y llegaron a otra isla sin playas, arenas ni ribazos, donde determinaron celebrar la Pascua, pero resultó ser esta tierra una gran ballena, tal vez un gigantesco cachalote. Siguiendo hacia adelante, permanecieron hasta Pentecostés en el paraíso de los pájaros, donde la abundancia de hojas y de flores alegraban la vista y los pintados pajarillos al oído. Erraron muchos meses por el océano y en otra isla habitada por cenobitas que tenían por patronos a San Patricio y a San Ailbeo, estuvieron desde Pascua de Navidad hasta después de la octava de la Epifanía. Emplearon en estas peregrinaciones un año, y en los 6 meses siguientes se encontraron siempre por la Pascua en la isla de San Patricio y San Ailbeo, por Semana Santa en la de los Carneros, por Resurrección en el lomo de la ballena y por Pentecostés en la isla de los pájaros. Aún no habían arribado a la isla de las Delicias, desde donde Mernok había llevado a Barinto a la tierra prometida. Las extrañas y misteriosas aventuras prosiguen con los más curiosos acaecimientos. En el 7º año lucharon nuestros héroes sucesivamente con una ballena, con un grifo y con los cíclopes. Vieron otras islas y una muy lejana que producía grandes frutas rojas, habitadas por una población que se titulaba de los hombres fuertes, y otra embalsamada por el olor de unos racimos que doblegaban los árboles que los producían. Volvieron a celebrar la Pascua al lugar acostumbrado, navegando después hacia el norte, evitaron la terrible isla rocallosa, páramo donde los cíclopes tenían sus fraguas. Al otro día vieron una elevada montaña que arrojaba llamas y era la isla del infierno. Sin duda, que no era semejante lugar el que buscaba San Brandan y consortes, por lo que, mirando hacia el sur, desembarcaron en una isla pequeña y redonda, desprovista de vegetación, en cuya cumbre habitaba un ermitaño, quien les colmó de bendiciones. Celebraron la Semana Santa, Pascua de Resurrección y Pentecostés, donde ya era costumbre inveterada hacerlo, y saliendo de aquel círculo vicioso atravesaron la zona de oscuridad que circunda a la isla de los santos, la cual se les apareció cubierta de piedras preciosas y de frutas como en otoño, e iluminada por un día perpetuo. Anduvieron, en fin, por la isla 40 días sin encontrarle término, y en un río que la atravesaba les dijo un ángel que no podían pasar adelante y que se volvieran por donde habían ido. Repasaron, en consecuencia, las tinieblas, descansaron 3 días en la isla de las Delicias, y previa la bendición del abad de aquel monasterio, volvieron directamente a Irlanda, sin poderse dar cabal cuenta de lo que les había acaecido. Estos relatos puestos entre comillas, provienen de Sigeberto de Gemblours y de Surio el Cartujo. Vosotros los dignos. Aquellos que llegaron al nacimiento segundo, disolvieron el ego y se sacrificaron por la humanidad. Escuchadme por favor. Sobre la roca viva, allá en la playa, trazad con una vara la runa Agal. Llamad ahora a la barquilla del Sagrado Cisne, así podréis embarcaros para las islas misteriosas de la cuarta dimensión. Después de trazado el santo signo, la maravillosa runa, cantad los siguientes mantran. Achaksukanaka Chiksuraksana Chignoya Shiraksi Iguaya Iraji. Mirad fijamente la santa runa Agal, y con el corazón lleno de fe suplicad, pedid a la apia romana, la uruala nórdica, la edda escandinava, la sibila primitiva de la tierra, vuestra divina madre Kundalini, os envíe la singular barquilla, los silfos que la mueven. Dichosos seréis vosotros cuando os embarquéis en la misteriosa nave del Sagrado Cisne rumbo a las islas misteriosas del Erem.
Y a vosotros, los aprendices, os aconsejo rendir culto a los dioses santos, trabajar con las criaturas del fuego, el aire, el agua y la tierra. No olvidéis a vuestra divina madre Kundalini, sin ella ningún progreso podríais realizar en esta sagrada ciencia. Recordad que Dios no tiene nombre y que es tan solo una aspiración, un suspiro, el incesante hálito eterno para sí mismo profundamente ignoto. H. Es pues a todas luces el principio del logos de todas las runas y de todas las palabras. Práctica. Amados discípulos. Meditad profundamente en la unidad de la vida, en el gran alaya del universo, en el mundo invisible, en los universos paralelos de las dimensiones superiores del espacio. Concentrad vuestro pensamiento en las valquirias, dioses de fuego, del aire, las aguas y la tierra. Agni es el dios del fuego, Paralda es el dios del aire. Varuna es el dios del agua, Go es el dios del elemento tierra. A través de la meditación podéis entrar en contacto con los dioses de los elementos. Trazad la runa Agal sobre un papel en blanco y concentrad luego la mente en cualquiera de los 4 dioses principales de los elementos. Llamadlos en vuestro socorro cuando sea necesario. Comentario final. ¿Cómo poder olvidar a Xochipilli, el dios de la alegría, la música, la danza y las flores, entre los aztecas? Glorioso resplandece todavía entre los nahuas, Tlaloc, el dios de la lluvia. Este dios elemental vive en el universo paralelo de la voluntad consciente. Yo no tuve la culpa de los sacrificios humanos, nos respondió cuando le recriminábamos por ello, y luego añadió: volveré en la edad de Acuario. ¿Y qué diremos de Hecatl, el dios del viento? Fue precisamente este Deva elemental de los aztecas, aquel que cooperó en la resurrección de Jesús induciendo en el cuerpo del Maestro actividad y movimiento. Nosotros los gnósticos todavía rendimos culto a los dioses del maíz tiernito y del maíz maduro. Conocemos muy bien al dios murciélago azteca, aquel ángel que vive en el universo paralelo de la voluntad cósmica y que trabaja en la 4ª dimensión con los ángeles de la muerte. Amamos a los dioses elementales del viejo Egipto faraónico y jamás olvidaremos a la esfinge milenaria. La runa Agal, y la meditación de fondo, nos permitirán ponernos en contacto con esas chispas, con esas llamas inefables. Capítulo 38, el río Leteo. La divina madre Kundalini siempre cumple su palabra. Yo aguardé con suma paciencia el día y la fecha y la hora. La región purgatorial es muy dolorosa y quería salir de allí, anhelaba la emancipación. Catón, el ángel del purgatorio, lucha en esas regiones moleculares por la libertad de las almas. Bastante sufrió este ángel cuando vivió en el mundo. Cualquier iniciado sabe que ese ser fue hombre y que prefirió la muerte en Útica, África, antes que vivir bajo las cadenas de la esclavitud. Yo quería también libertad y la pedí y se me concedió. Cada vez que un alma abandona la región purgatorial, origina intensa alegría en el corazón de Catón. Y llegó el momento anhelado, había conocido el fuego temporal y el eterno, había salido de los caminos escarpados y de las estrechuras y tuve que encontrarme con el sol dentro de mi propia alma. Sentí que algo misterioso forzaba, violentaba, desde lo ignoto, las íntimas puertas atómicas de mi universo interior. Inútiles fueron mis temores, la vana resistencia. Aquello compelía, constreñía, apremiaba y por último, oh Dios mío. Me sentí transformado. El Cristo cósmico había entrado en mí. ¿Y mi individualidad? ¿En dónde había quedado? ¿Qué se había hecho mi vana personalidad humana? ¿Dónde estaba? A mi memoria solo venían los recuerdos de la Tierra Santa. El humilde nacimiento en el establo del mundo. El bautismo en el Jordán. El ayuno en el desierto. La transfiguración. Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. Las multitudes humanas de aquellos tiempos. Los doctores de la ley. Los fariseos. Los saduceos. Etcétera, flotaba en el ambiente circundante del templo y avancé valerosamente hacia aquella mesa ante la cual estaban sentados los Caifaces modernos, los más altos dignatarios de la iglesia fracasada. Ellos revestidos con sus hábitos sacerdotales y la cruz colgada al cuello, proyectaban, ideaban, trazaban en secreto, planes insidiosos y pérfidos contra mí. Pensabais que no volvería y aquí estoy otra vez, eso fue lo único que se me ocurrió decir. Momentos después el Señor había salido de mí y volví a sentirme individuo.
Entonces junto con Litelantes descansé por breves momentos al pie de mi cruz. No puedo negar que las espinas del pesado madero me herían lamentablemente y esto lo comenté brevemente con Litelantes. Después avanzamos ella y yo hacia la plataforma del templo. Un maestro tomó la palabra para decir que el Cristo no tiene individualidad y que se encarna y manifiesta en cualquier hombre que esté debidamente preparado. Es claro que la palabra hombre es demasiado exigente. Diógenes no encontró en Atenas un solo hombre. El animal intelectual no es hombre, para serlo, hay que vestirse con el traje de bodas del alma, el famoso tosoma eliakon, el cuerpo o mejor dijéramos los cuerpos del hombre solar. Afortunadamente yo fabriqué esos cuerpos de oro en la forja de los cíclopes, en la fragua encendida de Vulcano. Hércules ha repetido en mí todas sus hazañas, todos sus trabajos. Tuvo que estrangular a todas las serpientes venenosas que querían quitarle la vida cuando aún era muy niño. Tuvo que decapitar a la hidra de Lerna, limpiar los establos de Augías, matar al león de Medea, sacar a Cerbero el perro infernal de entre el espantoso Tártaro, etc. El Cristo, Hércules, practica lo que predica y cada vez que se encarna en un hombre repite todo su drama cósmico, por eso el Señor es maestro de maestros. Escrito está que el Hijo del Hombre debe descender a los infiernos atómicos de la naturaleza. Escrito está que el Hijo del Hombre tiene que ascender a los cielos pasando por la región purgatorial. El Hijo del Hombre debe sumergirse cuidadosamente entre las aguas del Leteo para reconquistar la inocencia. Necesitamos con suma urgencia olvidar el pasado pecaminoso y absurdo, origen de tantas amarguras. El Leteo y el Leuno son ciertamente y sin la menor duda un solo río de aguas claras y profundas. Por un lado desciende cantando deliciosamente entre su lecho de rocas, con esa virtud maravillosa que borra la memoria del pecado, los recuerdos del mí mismo, y se llama Leteo. Por la otra orilla, tan santa y tan sublime, tiene el encanto delicioso de fortificar las virtudes y se llama Eunoe. Es obvio que los recuerdos tenebrosos de tantos ayeres deben ser borrados porque para desgracia nuestra tienen la tendencia a actualizarse, a proyectarse en el futuro a través del callejón del presente. En nombre de la verdad debo decir que el trabajo profundo entre las aguas del Leteo suele ser espantosamente difícil y más amargo que la hiel. Eso de pasar más allá del cuerpo, los afectos y la mente, no es nada fácil. En el tiempo viven tantas sombras queridas, las memorias del deseo persisten, se rehúsan a morir, no quieren desaparecer. ¿Y el sexo? ¿El Maituna? ¿El sexo yoga? ¿Entonces qué? Oh. Dios mío. Bien saben los dos veces nacidos que ya no deben regresarse a la fragua encendida de Vulcano. Es obvio que el Maituna es vital, cardinal, definitivo, para fabricar el traje de bodas del alma, el tosoma eliakon. Empero cualquier iniciado sabe que esto es tan solo el trabajo inferior de la iniciación. Para el Hijo del Hombre el sexo está prohibido, esto lo saben los dioses, así está escrito. Primero debemos trabajar con el tercer logos en la novena esfera hasta llegar a ese nacimiento segundo del cual habló el Kabir Jesús al rabino Nicodemus. Después necesitamos trabajar con el segundo logos, entonces el sexo queda prohibido. El error de muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas, monjes y anacoretas, consiste en renunciar al sexo sin haber antes fabricado los cuerpos solares en la forja de los cíclopes. Esos equivocados sinceros quieren trabajar con el segundo logos sin haber trabajado previamente con el tercer logos, he ahí su error. La abstención sexual definitiva y radical, solo es obligatoria para los dos veces nacidos, para el Hijo del Hombre. Quien ingresa al templo de los dos veces nacidos debe disolver el ego, incinerar las semillas del yo y bañarse en las aguas del Leteo, esto lo saben los dioses, las chispas, las llamas, los dragones resplandecientes de sabiduría. Nadie podría en verdad pasar mucho más allá del sexo, los afectos y la mente, sin bañarse previamente entre las aguas del Leteo. Después del nacimiento segundo necesitamos volver pedazos el velo sexual adámico o velo de Isis, para penetrar en los grandes misterios. Hijos de la tierra. Escuchad a vuestros instructores los hijos del fuego. Adeptos de la luz. Invocad a vuestra Madre Divina Kundalini y sumergios entre las profundas aguas del Leteo. Capítulo 39, las ninfas.
Iris divina doncella inefable, diosa mensajera de alados pies, tú proteges a las mujeres iniciadas que trabajan en la fragua de Vulcano. ¿No fuiste acaso tú, sublime beldad, aquella misma que